gente, hoy tenemos viaje, tenemos un video nuevo. Hoy vamos a ir a acampar, vamos a estar visitando un lugar histórico en Estados Unidos. Ha sido parte fundamental en la historia de los Estados Unidos y vamos a tener un cruce de costa a costa, de la costa oeste de la Florida hasta la costa este. Hey guys, good morning. We are going to be camping this weekend. We're gonna visit the most historical town or city in the United States, and then we're gonna cross from west coast to the east coast. So welcome back. Empaco maletas y me dirijo por carreteras secundarias como de costumbre para visitar uno de los lugares más bonitos que ofrece Florida en Estados Unidos y el más antiguo según los libros. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Apopka. Nos ha rendido bastante. No he parado básicamente a nada, ni a echar gasolina. Miren este tanque, lo excelente que es. Llevo más o menos 3 horas manejando y apenas ha bajado una rayita. We are in Apopka. We have been traveling for like 3 hours and I only got one line less in my dash. So that's cool. That's pretty cool. That means the new tank is very good for long distance traveling. And then I'm gonna keep going. I'm going to the campsite right now. I was gonna stop in Daytona, but I will do it on Sunday. I will wake up on Sunday earlier, then I will stop by. Bueno gente, hemos llegado. We got to, I don't know how to pronounce it, but I think it's Willaca, something like that. Llegamos a Willaca State Forest, un bosque estatal. Vamos a ver dónde podemos. Yo creo que yo me metí recontra mal. Vamos a ver dónde podemos hacer el check-in. O bueno, a verificar dónde es que podemos acampar, si es para allá o si es para el otro lado. Entonces vamos a revisar, vamos a hablar acá en la oficina a ver cómo es. I will see what's going on over here. Where is the campground? If it's that way or if it's across the street, across the road. So let's see how it goes. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Ya hablé con el ranger encargado, con la persona que recibe a los visitantes. Muy amable, demasiado amable. Tuve una conversación con él como por 10 minutos, pero al principio le dije que si lo podía grabar, que yo hacía videos. Me dijo que sí, que pues él entendía que era servidor público porque trabaja en esta oficina, pero que prefería que no. Que si eso era algún inconveniente. Yo le dije que obviamente no, que si no quería ser grabado, pues que no importaba que estuviéramos en un sitio público, yo no lo iba a grabar. Esto es un lugar hermoso, es un lugar para personas que quieran venir a caminar. Hay unos, allá al otro lado, si pasamos la avenida, hay un parqueadero y luego uno se va caminando por un sendero y llega donde hay un río. También hay para caballos, gente que quiera venir a montar a caballo. Aquí hay un circuito bastante grande y más circuitos para caminar, digamos senderos. So we got to Willaca State Forest. I met the ranger across the street. They have another parking spot and then they have a trail which leads to mud springs. Some spring. For now, I'm just gonna try to find my camping site. I will camp. Camping 2. I think this is mine.
This is mine. I think. This is my spot, right? Yo creo que este es mi sitio, yo no sé. Bueno, gente, ya llegamos al sitio donde vamos a acampar, donde vamos a pasar la noche. Vamos a bajar todas las cosas aquí. Vamos a poner la carpa. Voy a almorzar, que no he almorzado. Y listo, vamos a pasar una excelente noche. Hey guys, we get to Huilaca State Forest. This is the place where I'm gonna stay for the next 2 nights, today and tomorrow. And then I'm gonna set up my tent over here. And then I will eat something because I didn't get something for lunch. So I came straight from home. Se dice que el que disfruta de su soledad regularmente escoge mejor las compañías, lo cual yo no puedo asegurar. De lo que sí puedo dar fe es el valor que le doy a mi soledad cuando estoy de viaje. Vamos a la almorzación. Vamos a almorzar. Traemos torticas de pollo, sándwich y huevos cocidos duros. Por ahora voy a comerme solamente el sándwich y unas 2 torticas de pollo. Y ya, luego voy y me cambio. Doy la vueltica por acá en el camino, en los caminos que hay para caminar, para distraerme un rato. Y nada, ya por la noche un cafecito con un sanduchito y puede ser un huevo duro. Y para la camirri. For lunch we have a chicken sandwich, and then I'm gonna change my clothes and I will hike for a little bit. And then for later, for dinner, I have maybe another sandwich and a boiled egg. That's gonna be for tonight, and obviously coffee. Wow. It's bread, ham, and scrambled eggs. Es jamón, pan jamón y huevitos revueltos y queso. Buen provecho. Bueno, gente, ya organizamos el campamento, ya está hecha la carpa, ahí está la moto, allí está colgada la comida para que los osos no lleguen a tratar de llevársela y obviamente no van a alcanzar. Y voy a ir a botar esta basurita y les voy a mostrar también un poquito alrededor. Entonces la parte de allá es donde parquean toda la gente que trae ese tipo de trailers. Aquí hay unas caballerizas porque aquí, como les dije, hay gente que puede venir a caminar o digamos a pasear en caballo. Y este sitio de acá es solamente para la gente que viene a acampar en carpa. So we already have the tent set, and we are gonna throw out this piece of trash. I already had lunch. That site is only for trailers, people camping in trailers. These are for equestrian, for horses, and there is only for tent camping. Pero la paz que se siente es increíble, no se escucha absolutamente nada. De pronto a lo lejos, donde está la carretera principal, se escuchan un poquitico los carros que pasan, pero de resto, nada. Entonces vamos a ir a botar esta basura. Les voy a mostrar algo bacanísimo. Este es el lugar que yo reservé. Y aquí le dejan a uno las llaves para ir al baño. Entonces tenemos baño allá. Entonces vamos a ir a botar esta basurita. Y ahora más tardecito nos vamos a ir a bañar. Les voy a mostrar cómo son los baños de un campamento en los Estados Unidos. So, campsite is ready. Bike is empty of all the stuff, luggage and food and everything. And
I'm gonna go to the bathroom to show the people who maybe don't know where the shower is in this state park, and then some people just would like to see what's going on in the United States. That's interesting. Maybe you guys don't know, but we don't have that kind of stuff in our countries, and that's awesome to have it here. So the quietness of the park is amazing. You don't hear anything. So that's so crazy. Entonces, allá estamos acampando nosotros, acá quedan los baños. Estos son los baños de las mujeres y este el de los hombres. Pero baños solamente sanitario y lavamanos. Está abierto casi todo el tiempo. Hello, hello. Tenemos sanitarios, lavamanos, toallitas, basurero, jabón. Y allí enseguida, con esta llavecita, vamos a abrir las duchas. Hay 2 duchas. ¡Voilà! Estas son las duchas de un campamento. Con su sillita para poner las toallas y la ropa. Y lo mejor de todo, agüita caliente. Porque mañana yo sé que va a amanecer muy, muy frío. Entonces voy a ir a caminar por un ratico. Voy a ir a ver dónde... a caminar, a dispersar la mente, a pensar en cosas, a pensar en el día de mañana, que va a ser un excelente día. Buenos días, gente. Son las 7 de la mañana. Amanece acá en el parque. Bajó la temperatura considerablemente, pero estamos bien, con una buena chaqueta. Tenía unas medias peludas puestas, las cuales no las voy a mostrar, pero pasé una excelente noche. Estuvo muy rica. Definitivamente los cambios que hicimos en el campamento surgieron muy buen efecto. Cambiamos la bolsa de dormir y cambiamos la almohada. La almohada hizo un cambio muy positivo. Good morning, people. It's 7 a.m. in the morning. It's cold, but using a good jacket, a puffy jacket, and good socks, like a thick socks, I could make it last night. So definitely the changes that we made in terms of the sleeping bag and the pillow, a game changer. So I'm gonna make breakfast. I'm not gonna make breakfast. I'm gonna make coffee because I already have something for breakfast, boiled eggs and a sandwich. And then we are gonna go to the destination today. Wilaca Bosque Estatal está situado al noreste de Florida. Fue fundado en 1935 como proyecto de conservación y tiene una rica historia en el pasado, comenzando con sus anteriores habitantes, la tribu Timucuans. Está haciendo frío, amanecimos con una temperatura de 45, 44 grados. Eso es bastante frío, pues, para nosotros en Florida. It is cold. We woke up, or I woke up this morning at 44 degrees. So it's chilly, it's cold. My hands hurt, but I think everything will be okay. Everything is gonna be all right. Everything is gonna be all right. Vámonos. Hoy va a ser un excelente día.
Vamos a ir a conseguir gasolina allí en Willaca City. Ahí uno puede parquear y de ahí para allá hay un trail, un camino para ir a andar. Bueno, y de esta manera llegamos a San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos, la que tiene más historia para contar hasta lo que se sabe en libros. Y detrás de mí vemos la puerta de entrada, lo que era la puerta de entrada a San Agustín. A mano izquierda lo vamos a visitar también, tenemos el fuerte, que también fue diseñado para contrarrestar los ataques que se generarían en esa época entre los españoles, los franceses y hasta los escoceses, para quedarse con San Agustín. Fue víctima de varios ataques, varias guerras, incendiaron todo el pueblo y lo volvieron a reconstruir, víctima de la guerra. Entonces hay mucho para contar, estructura fenomenal colonial de ese tiempo que me parece espectacular. Entonces sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a recorrer San Agustín de cabo a rabo, vamos a ver de qué se trata. El día de hoy tenemos una fiesta irlandesa, hay muchísimos irlandeses alrededor y mucha gente también vestida con faldas tipo escocés. San Agustín se proclama como la primera ciudad en Estados Unidos en celebrar el Día de San Patricio en 1600, donde se puede disfrutar de comparsas celtas, competencias celtas, cata de whisky, comida y por supuesto venta de trajes típicos celtas. Entonces vamos a tener un poco de eso también que me encanta de la cultura. Vamos a ir entonces, vamos a entrar por la puerta principal y vamos a ir a la calle principal de San Agustín. Bienvenidos. Bueno, Estados Unidos tiene algo excelente, lo que es el bilingüismo, y más aún aquí en San Agustín, donde podemos encontrar historia en inglés e historia en español, porque esta ciudad fue ocupada por españoles, por ingleses y finalmente quedó en manos de los estadounidenses, que al final era gente que venía, no digamos huyendo, pero venía cansado de todo lo que tenía que ver con el reinado de España, el reinado de Inglaterra, pagar impuestos carísimos a los reyes. Entonces ellos dijeron, ¿sabe qué? Vámonos a una tierra nueva, vamos a fundar una nueva nación, donde vamos a generar nuestra propia constitución y vamos a crear un país libre donde la gente pueda hablar y la gente se pueda expresar, tenga libertad de expresión y los derechos sean garantizados. Entonces llegaron a las Américas, lo que ellos llamaron las Américas, y se empezaron a disputar con Inglaterra, que también empezó a llegar gente a decir, hey, yo voy a ser dueño de todo ese territorio también, y luego España también. Entonces la primera, digamos, el primer lugar donde llegaron los españoles fue en República Dominicana. Esa fue la primera isla que ellos tocaron y empezaron a ver que habían varias islas y luego ya llegaron a Norteamérica, pero eso es una historia mucho más extensa. Aquí donde estamos en este momento es la calle principal de San Agustín, donde van a encontrar todo el comercio, todo lo que tiene que ver con tours, todo lo que tiene que ver con lo que venden las diferentes tiendas, chocolates, heladería, cerveza, restaurantes. Y lo que vemos acá al fondo, esta es la primera escuela fundada aquí en San Agustín. Todavía mantiene su arquitectura original. Obviamente pues está cerrada al público, pero mantiene su esencia de lo que fue en ese momento. Y podemos ver arriba, todavía está la maestra. Obviamente es un maniquí, pero es increíble cómo se mantiene todavía la esencia de la arquitectura de lo que fue la primera escuela de San Agustín. Entonces, un poquitico de historia. ¿Cómo llega la gente a Estados Unidos?
La gente empezó a llegar con los primeros peregrinos. Los primeros peregrinos llegaron en barcos a estas tierras y empezaron a ver que todo era muy diferente acá. Se fundó San Agustín en 1565 por los primeros españoles y gente de Europa que llegó a colonizar. Luego, después de varias batallas y varias guerras, se fundaría Charleston por las personas que venían de Inglaterra, que sería una pieza histórica bastante importante. Los celtas nacen de una combinación hindú-europea, originarios del área de Grecia, que eventualmente fueron desplazados de diferentes áreas hasta llegar a lo que hoy se conoce como Irlanda. Años más tarde se descubriría que irlandeses y escoceses tendrían su origen de los celtas. Bueno, pero todo el mundo y todas las personas sabemos que este estado se llama Florida o Florida. Pero ¿alguna vez se han detenido a pensar o a preguntar por qué se llama la Florida? Bueno, la historia dice que en 1513 el español Juan Ponce de León nombró a la Florida Feast of Florida, o lo que sería en español la Pascua de Florida. Porque cuando ellos llegaron, esto era una fiesta de flores por todo lado. De ahí su nombre, Florida o Florida. Ya con el tiempo la palabra se actualizaría a lo que en español conocemos como florecida. En San Agustín es muy común ver las tres banderas juntas, la de Estados Unidos, España e Inglaterra. Y mucha gente dice que San Agustín tiene mucho parecido a Cartagena en Colombia. Bueno, y caminando por las calles de San Agustín nos podemos encontrar con mucho comercio. Hay demasiado para comprar. Entonces yo creo que me voy a salir un poco como de la calle principal donde está todo el comercio, toda la gente, donde todo el mundo viene y camina. Son unas cuantas cuadras, son más o menos unas 5 cuadras y es como lo más entretenido para venir a caminar. Hay otras cosas para venir a hacer, por ejemplo como la Casa del Terror, la Casa de la Tortura, que es donde ellos exponen todas las herramientas y todas las máquinas que utilizaban anteriormente para torturar gente. Y pues llegamos a un lugar donde hay muchísima comida y muchos antojos para la gente. Y pues yo no sé, pero ¿quién recuerda en la infancia este hermoso y este delicioso postre que en Colombia lo hacía una señora ponía un palo aquí en un poste, apuntándole a ella y empezaba a amasarlo con las manos. Lo mismo que está haciendo la máquina, pero ella lo empezaba a amasar con las manos. En mi pueblo esto le llamábamos come. No sé ustedes cómo le llamarán en sus diferentes países, pero yo creo que es algo que me refresca mucho la memoria de mi infancia y pues es algo que uno al verlo recuerdo ese sabor, y en mi pueblo lo vendían de colores, diferentes colores. Lo que yo hacía en mi infancia era que pasaba el señor gritando come con una bandeja. Eso es duro, eso es cuando se seca, es bastante duro y es principalmente azúcar. Pero entonces el señor pasaba gritando come, entonces uno sacaba algo viejo, no sé, chatarra, lo que fuera, aluminio, una olla vieja, y lo intercambiaba con el señor por come. Entonces uno se quedaba con el dulce, el señor con la chatarra, y esa era la manera como el señor hacía dinero. Bastante interesante, la infancia en ese tiempo era un poquito más inocente. Entonces yo creo que los que disfrutamos dicen que fue la última infancia inocente que hubo en ese tiempo. Entonces seguimos recorriendo y ya les cuento un poquito más de historia. Bueno, esta era la calle principal, se llama St. George Street o la calle San Jorge. Entonces vamos a ir un poquito más alejados como del bullicio y de la falsa sociedad. Al recorrer San Agustín se siente una extraña sensación al caminar por sus calles tan latinas, tan llenas de Sudamérica por donde se vea. Sus edificios y sus casas coloniales así lo demuestran. Si nos salimos un poco del área central de San Agustín, nos podemos encontrar casas como esta.
casas que están restaurando y que si nos fijamos bien todavía... I'm good, how are you? Todavía pueden ser habitadas, solamente con un poquito de cariño y un poquito de amor y un poquitote de dinero pueden ser unas casas tan bonitas como esa de allá, como la otra. Pero caminando en sus calles puede haber, no sé, es como un sentimiento de nostalgia, como del pasado, de todo lo que pudo haber ocurrido por estas calles, historias, todo lo que de pronto pueden contar las personas que pasaron por estos caminos y estas calles cientos de años atrás. De hecho, en las noches, cuando uno sale a caminar, a tomar algo, a visitar un restaurante o algún bar, se puede ver gente por la calle caminando con unos aparaticos que detectan espíritus o fantasmas, buscando de pronto respuestas del pasado, de pronto buscando esas energías un poquito más pesadas, donde pueden haber fantasmas, quién sabe. Bueno, y así songo, sorongo, con un poquitico de lluvia, con muchas nubes, con el día gris, hemos llegado a la casa más antigua de San Agustín. Welcome to the oldest house. Esta es la casa más antigua de San Agustín, construida por la familia González Álvarez en 1650. Bueno, hago una aclaración. Hay casas mucho más antiguas, o sea, en ese tiempo hubo casas mucho más antiguas, pero con la disputa entre los españoles, los ingleses y las personas nativas o las personas que ya eran norteamericanas, pues hubo incendios, se destruyó el pueblo por completo, volvieron y lo reconstruyeron. Entonces cabe aclarar que esta es la casa más antigua en pie. ¿Listo? Porque la primera construida, pues me imagino que quedó en llamas. Entonces, vamos a ver qué sucede dentro, vamos a ver si puedo entrar. Si cobran, no voy a pagar la entrada porque obviamente mi presupuesto no me lo permite. Yo sé que sería bastante interesante, pero el presupuesto que yo tengo es muy bajo para viajar, alimentarme y fuera de eso gastar en este tipo de cosas. Vamos a ver qué nos trae la casa más antigua de San Agustín. Hi. Welcome to the oldest house. Thank you. Bueno, ya hablé con las personas que administran el lugar, la casa. El tour cuesta $25 por adulto, lo cual me parece que es un poco excesivo. Yo sé que la casa puede ser muy hermosa por dentro, puede tener mucha historia, pero también me dijeron, a ver, yo puedo hacer el esfuerzo por pagar los $25, listo, pero no es permitido hacer videos dentro de la casa. Entonces me parece que no vale la pena. La casa es muy hermosa, puede tener mucha historia, pero si no se puede grabar, ¿cómo hago para transmitirle a ustedes la historia detrás de la historia? Entonces vamos a continuar. Llegamos acá en este día gris en San Agustín, Florida. Llegamos al malecón de la ciudad. Este malecón por la noche es bastante bonito para venir a caminar o incluso para venir a rodar. Si vienen en moto, si vienen en carro, es demasiado hermoso porque al lado izquierdo del malecón, si van en ese sentido, van a encontrar muchos restaurantes y bares. Entonces, afuera hay unas lucecitas todas hermosas. Yo creo que esta noche podemos ver bien. Les voy a contar un secreto. Yo a San Agustín he venido 5 veces, lo que hace que estoy viviendo en los Estados Unidos. Y se ha convertido en mi lugar favorito gracias a este tipo de cosas. Cosas que la gente le pone empeño, le pone el alma. La gente cuida San Agustín, cuida sus calles, cuida sus casas, sus fachadas. Todo es puesto con ese mínimo detalle, con el afán de alegrar a los visitantes y hacer de San Agustín una ciudad más bonita para los residentes y para los visitantes.
Miren estas flores tan lindas, lo cual representa a la Florida, la florecida Florida. Y allá, ese puente de allá nos lleva al faro de San Agustín, que está más o menos por allá. No sé si lo pueden ver a lo lejos. Yo creo que lo vamos a ir a visitar. Lastimosamente, como en todo, hay que pagar. En San Agustín y en Estados Unidos casi todo lo vuelven un negocio, así sea bueno o malo, hay que pagar para ir a conocerlo. Pero bueno, vamos a ver si el presupuesto me alcanza y si lo podemos visitar. Por ahora les sigo mostrando las calles y la poca historia que he podido aprender de San Agustín para compartir con ustedes. Bueno, y si me considero aventurero yo, que ando en motocicleta y que prefiero siempre acampar que irme para un hotel, después de mí, yo creo que o de nosotros los viajeros en moto o en bicicleta, yo creo que vienen esta gente que están ahí. Todos esos barcos, todos esos botes, es gente que vive en sus botes. Por ejemplo, miren este de la mitad. Es un bote que en la parte de atrás tiene una lancha inflable y es gente que se la pasa viviendo en sus botes. No necesitan nada más. Muchas veces cuando necesitan energía o agua potable, lo que hacen es que llegan aquí a una marina, ya lo vamos a ver más de cerca. Ahí ellos pagan por noche, por semana o por mes. Lo que necesitan es agua y electricidad. Otro que también vino a pasear gratis y no va a hacer ningún trabajo este fin de semana, por lo menos aquí en San Agustín, es este man, el dron. Acabo de ingresar a la página web de San Agustín y averigüé si se pueden volar drones aquí. Prohibido. Solo es permitido con autorización previa y puede ser $20 el día, el permiso para volar. Yo estoy registrado con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y toca registrarse con la ciudad de San Agustín. Si usted no acude a solicitar ese permiso y lo vuela ilegalmente, las multas pueden llegar hasta los $10,000. Entonces yo creo que si no tengo $20 para pagar la entrada a un museo, mucho menos $10,000 para pagar una penalización. Entonces yo creo que este man se va a quedar ahí en la bolsita y no va a volar, por lo menos aquí en San Agustín. Vamos a ver dónde más lo podemos volar. Bueno, y siendo las 12:36 de la tarde, yo creo que ya va siendo hora de almorzar. How are you today? Good. So you can get breakfast or lunch, okay? Oh, okay, and if perfect. you're thinking about breakfast, I have breakfast. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Esta delicia. Estos se llaman unas papitas country, que son como unas papas sudadas, como con un poquito de condimento. Acá tenemos un delicioso salmón con vegetales y es enrollado como si fuera un wrap. Esto es huevo, esto es un biscuit, es como un pancito que ellos hacen muy tradicional. Entonces, buen provecho. Bueno, y después de este almuerzo tan rico que tuvimos allí en Mary's, creo que se llama Mary's algo, pero no me acuerdo. Entonces, allá queda el fuerte. Ya ese lugar, ese castillo que construyeron, es el más famoso, digamos, de la Florida. Y lo vamos a ir a recorrer en un minuto. Por ahora, nos vamos a tomar un cafecito aquí, en esta casa antigua. Vamos a tomar un rico cafecito. Ojalá haya café. Adivinen de dónde. Ojalá haya cafecito colombiano. Vamos a ver qué nos encontramos. Hey guys. Howdy. Only wanted in like 16. Hi. How are you? How are you doing? Good.
can I get a coffee, please? Just like a regular coffee. It's like a little black olive. You want it black or you want cream? Black, please. It is plain. Thank you so much. Cafecito después del almuerzo siempre viene muy bien. Bueno, después de un rico almuerzo yo creo que es merecido un rico cafecito. No había café colombiano, pero café es café al final del día y todos saben rico en sus diferentes variedades. Mire, les quiero mostrar esto tan bonito. Es un jardín y es restaurante a la vez. Qué belleza, muy bonito. Bueno, y hasta aquí la primera parte de la visita a la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y nos veremos en un próximo video.